observar en la carta a los hebreos, como hemos dicho, de que siempre presenta a Jesucristo como lo máximo. Ya iniciamos en este capítulo 1 a observar la primera mención de superioridad de Cristo en relación a seres angelicales que realmente es difícil compararnos nosotros o tener la posibilidad de compararlos. Casi no conocemos mucho. No sé si ustedes conocen bastante de los ángeles. La mayoría de personas sabe de que existen, sabe de que hacen ciertas cosas y que son poderosos, pero no tienen una forma de explicar exactamente su función. Pero entre los israelitas, los ángeles eran muy apreciados, muy admirados y los tenían en alta estima. Así que lo primero que ataca el escritor de Hebreos en cuanto a menospreciar a Jesucristo y valorar más a otros seres es a los angelicales, a los sobrenaturales, a los extraterrestres, digámoslo de esa forma, que no se conocen, pero que los tienen en alta estima. Entonces, hemos ya hablado un poco al respecto de que el escritor de Hebreos dice de que Jesucristo es un poco mayor, se ha hecho un poco mayor, porque ha heredado un nombre superior, de aquel de los ángeles. Pero también estudiábamos el miércoles antepasado de que los ángeles han sido citados en el Antiguo Testamento en pasajes que hablan acerca de Jesucristo antes de ser encarnado, reflejando al Mesías que vendría y poniendo a los ángeles en una forma inferior desde el Antiguo Testamento. Entonces el autor de Hebreos lo que quiere es que esto no es un asunto de ahorita, es un asunto que viene desde antes, y ellos respetaban o respetan el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, y si allá lo dijo, entonces ¿por qué ellos están creyendo de esta forma diferente? Porque están tratando de denigrar la persona y obra de Jesucristo, no reconocerle como el Mesías. Entonces Hebreos presenta a Jesús no solamente como el gran maestro, sino como el Hijo de Dios que es, pero también como el Mesías que ellos esperaban para rescatarle y ponerle en el lugar que le corresponde. Así que en esas mismas argumentos de superioridad que está presentando aquí el autor de Hebreos sobre los ángeles de Jesucristo, estamos todavía. Y ahora nos corresponde 2 versículos nada más del capítulo 1, que son 8 y 9. Bueno, quizás logremos ver un poquito más, quizás hasta el 13, dependiendo si nos alcanza el tiempo, pero el 8 y 9 nos habla de la superioridad, ya no de, ¿cómo es que se llama? No son 8 y 9, son del 10 en adelante. El 10 nos habla de la superioridad de Jesucristo, ya no tanto tocando a los ángeles, sino expresándolo en forma de Jesucristo, afirmando ciertas cosas acerca de Jesucristo. Pero voy a iniciar desde el versículo 8 en adelante la lectura para que tengamos el panorama completo. Dice así: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Está hablando de Jesucristo en todos estos versículos. Y en el versículo 8 y 9 nos presenta 2 afirmaciones acerca de Jesús. En el versículo 8, la primera afirmación acerca de Jesús como alguien superior, y en el versículo 9, la segunda afirmación acerca de Jesús
como superior a todo, no solamente a los ángeles, sino a todo. Dice el versículo 8, mas del Hijo dice, así inicia, ¿verdad? Haciendo como una aclaratoria, porque ha venido hablando de los ángeles, que los ángeles son servidores, que los ángeles Dios los ha usado, que los ángeles han hecho esto, que los ángeles, pero Jesucristo ha sido superior. Y aquí entonces, en contraste, inicia diciendo más, pero, más sin embargo, ¿sí? Es el contraste que está marcando aquí, que del Hijo dice esto. Se ha hablado ya de los ángeles y ahora dice el autor de Hebreos, voy a hablar en relación a Jesucristo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesucristo? Y aquí cita el Salmo 102, versículos 25 al 27. Si alguien nos lo puede leer, Salmo 102, un salmo mesiánico que habla, por el nombre que digo que es mesiánico, habla acerca del Mesías, de Jesús, como el Mesías, allá no conocido como Jesús, sino como el Mesías esperado, pero que reconocemos en relación a Hebreos que estaba diciendo, el Mesías esperado allá es el mismo Jesús que vino y que murió en la cruz. ¿Sí? Salmo 102, versículos 25 al 27, ¿qué dice? Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ahí está hablando esta referencia de ese salmo, lo que el autor de Hebreos quiere presentar. Mas del Hijo dice el Salmo 102, expresado en este momento, como un argumento de defensa acerca de quién es Jesús según Dios en el Antiguo Testamento. No es mi opinión personal, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Yo no le voy a presentar lo que yo pienso de que Él es, sino lo que el Antiguo Testamento dice del Hijo de Dios, ¿sí? Ahora, lo deja así como el Hijo, no dice acerca de Jesús. Si ustedes ven, es muy sutil, ¿sí? Está argumentando de el Hijo de Dios, porque a Él lo respetan los israelitas. El Hijo de Dios, sí, para ellos es decir, el mismísimo Dios, ¿sí? Entonces Él está diciendo, les voy a dar referencia de lo que el Antiguo Testamento dice acerca del Hijo de Dios. Ahora comienza con esta cita haciendo referencia a Jesucristo. Vean lo que dice el versículo 8 nuevamente. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Esto lo está aplicando entonces a Jesús, diciendo, ese que se dijo allá, el Hijo, el Mesías, es Jesucristo. En el versículo 8 le presenta como el Rey. ¿Sí? En el versículo 9, la otra afirmación es que Jesús no solamente es el Rey, que allá se menciona en el versículo, en el capítulo 102 de Salmos, sino que es también el Creador. Dos referencias que hacen acerca de Dios, puestas en la persona de Jesucristo. Versículo 8 nuevamente dice, tu trono, ¿quién? Tu trono, ¿qué más dice ahí? Ajá. Y allá está hablando el salmista, ¿sí? En referencia al Mesías que vendría. Nosotros ahora sabemos que el Mesías que vendría fue el que murió en la cruz, a quien los israelitas no respetan, digámoslo de esa forma, como el Hijo de Dios, sino como un gran maestro, como alguien muy bueno, pero no Dios. En cambio aquí, el salmista se refirió a ese que vendría como el Mesías, como, oh Dios, ¿sí? Ahí dice, una exclamación de el Mesías como Dios,
¿sí? Tu trono, dice, oh Dios, por el siglo del siglo. Es decir, es eterno su reinado. Él ha permanecido en el trono desde el inicio, no sé cuándo fue eso, ¿sí? Desde cuando vino a este mundo y murió en la cruz, como desde que se fue. Él sigue en el trono, ¿sí? Es perpetuamente, es eterno el trono. Esa es una afirmación muy grande acerca de Jesús. Como dije, los israelitas no lo valoraban de esa forma. Y cuando el escritor de Hebreos presenta a Jesús como el rey sentado en el trono y como Dios mismo, y que es eterno su reinado, él está presentando estos argumentos para desbaratar todos esos pensamientos e ideas y argumentos que los israelitas tenían acerca de Jesús y valorizando más a los ángeles. Aquellos están en el cielo, aquellos le sirven a Dios, pero al que les estoy presentando aquí, que el Antiguo Testamento dice, es mucho mejor y más grande que los ángeles, porque Él está en el trono, Él es Dios y es el eterno, ¿sí? Esa es la forma de conocer a Dios. Dice luego ahí que su cetro, ¿se entiende qué es eso del cetro, verdad? ¿Sí? ¿Qué es? Cetro. Es como un bastón, como autoridad, algo así que representa. Es el bastón que le dan de investidura. Hasta los presidentes ahora les dan el bastón, ¿sí? Yo no me había fijado que allá cuando fue la ascensión a la presidencia del último presidente que tenemos, se le entregó eso. Y luego vi el de Argentina que también le entregaron ese últimamente. Así que digo yo, quizás es algo normal ahora también con los presidentes entregarle el cetro. Es una señal de autoridad, una señal de tener todo el poder y la potestad para hacer cosas en la nación, ¿sí? Entonces dice aquí, tu cetro, no es solamente esta vara, ¿sí?, que tenía una pelota de oro, ¿sí?, sino es tu cetro, es decir, tu autoridad, tu control, tu capacidad de reinar, de hacer valer lo que tú dices porque es lo verdadero y lo bueno que se debe de hacer. Tu cetro, dice, es de equidad. ¿Se entiende eso, verdad? Ecuánime o equidad o lo justo también tiene que ver con esto, es que es parejo con todos, ¿sí? Él actúa bien con todos, como también cuando se portan mal, él actúa mal con el que se porta mal, ¿sí? Entonces, su cetro es un cetro de equidad, donde todos valemos para él y a todos él nos castiga si actuamos mal, pero también nos premia, nos protege, nos cuida cuando nosotros estamos bajo la cobertura de su gobierno, ¿sí? Y está diciendo, ese es Jesús, quien gobierna de esta forma. Tu cetro es de equidad y es el cetro de tu reino. Es decir, es la marca, es el distintivo tuyo. Eres el rey, no solamente que está sentado en el trono, no es solamente el rey que es Dios, no es solamente el rey que tiene su reinado eterno, sino que es un rey que gobierna con justicia y que hace bien a todo mundo. Como la palabra de Dios nos ha dicho, de que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Imagínense que yo me recuerdo de esa caricatura de los Picapiedra. ¿Se recuerdan ustedes de esa? Había uno ahí que se llamaba Mala Suerte. Y yo lo que veía con el Mala Suerte es que hasta cuando salía en su carro había una nube que le llovía en el camino solamente a él. Se movía para acá y le caía la lluvia solamente a él porque era mala suerte. Imagínense que así nos tocara a nosotros. Nos diéramos cuenta, hermana Lorena no está bien con Dios.
hermano Andrés, le está lloviendo fuerte, hermano, ¿sí? No tiene la bendición de Dios. Qué malo sería Dios, ¿verdad? De ponernos en evidencia ante los demás. No, Dios no es así. Dios es un Dios justo en cuanto a su reinado, en su forma de tratar a sus súbditos, que somos nosotros, ¿sí? Él hace bien a todos. Mire, no nos quita el oxígeno para respirar a ninguno. Usted ve gente malandrina en la calle que realmente hace maldades tras maldades y allá andan bien campantes. Hasta les va mejor que a nosotros. Porque el Señor es un Dios justo, un rey justo. Él va a arreglar cuentas con todos en su momento. Pero mientras tanto, Él está gobernándonos. Él está controlando todo. No escapa absolutamente nada a su control. Ese es Jesús. Versículo 8. Es el rey. El Mesías esperado que está sentado en el trono. Versículo 9. Y con esto me despido. Porque hermana Roxana se tomó todo el tiempo. En el versículo 9 nos presenta a Jesús ya no como el rey, sino como el creador. Vea lo que dice. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Estoy todavía dentro del reinado de Jesús. La creación es más adelante. Pero en el 9 entonces está presentando la redundancia de la equidad de su cetro, de su control, de su autoridad, que dice que su carácter de rey es que no solamente hace justicia porque Él es el rey, sino porque Él es justo. Es muy diferente a uno hacer justicia a alguien porque se lo merece, a que uno haga justicia porque así es uno, siempre anda haciendo justicia, ¿sí? Eso es lo que dice aquí. Jesús ama la justicia en el sentido de que Él se mantiene actuando en justicia porque Él en su esencia es justo, ¿sí? Y también dice, aborrece la maldad. Nuevamente va a la esencia de la persona de Jesús. Así como ama la justicia porque Él así es justo, así también Él aborrece la maldad porque en Él no hay maldad. Él no es malvado, ¿sí? No existe pecado en Él, así que Él aborrece la maldad. Esa es la forma de que Él trata a las personas. Y esto es como se presenta a un Jesús menospreciado. Un Jesús que no es valorizado como lo que realmente es. El Mesías esperado, el Hijo de Dios, pero el Rey de Reyes, ¿sí? El Eterno, el Hijo de Dios. Y aquí se dice, Él es justo y hace justicia porque ama la justicia. Pero también Él aborrece la maldad porque para Él, en Él no hay pecado. Y Él no desea ni se relaciona con el pecado. Así que lo aborrece, lo rechaza. Por lo cual, dice, te ungió Dios, el Dios tuyo. Oiga bien la diferencia que hace aquí. Si el salmista está hablando de él mismo como rey, David, ¿sí? No estuviera diciendo en relación a Dios todas estas cosas. Está hablando de alguien más, que es el rey, pero que tiene una posición diferente a la de él como ser humano. Está hablando de que tiene la capacidad de hacer justicia porque es justo, aborrece la maldad, es eterno, es Dios, ¿sí? Es el Hijo de Dios. Entonces, el rey David no puede ser así. No puede ser un hombre común y corriente. Entonces dice el versículo 9, Él te ungió. ¿Quién? Dios. Dios ungió a Dios. ¿Ve el argumento por dónde va? David está hablando allí en referencia al Mesías.
Pero está diciendo, Dios te ungió, el Mesías, quien es el Hijo de Dios, quien es el Rey sentado en el trono. Así que, tanto el Mesías esperado, no valorizado por los israelitas, que es Jesús, y lo mataron, era el Mesías esperado, el Hijo de Dios, Dios le ungió. Y si este es la relación que tienen, entonces son lo mismo ambos. ¿Sí? El argumento es rescatar la persona y la obra de Jesucristo. No por el buen maestro, no por el milagrero, sino porque realmente su sustancia, su esencia personal es divina. Y porque Él es eterno y porque Él tiene el derecho por ser el Hijo de Dios como Rey. ¿Sí? Así que eso es lo que está expresándonos aquí. Así que el Señor está siendo presentado ante los israelitas y ante nosotros, o de parte de nosotros para todos aquellos que todavía no le reconocen a Jesús, por ejemplo, como el Hijo de Dios, como el Salvador de este mundo, sino que lo miran como cualquier persona muy buena, pero al final de cuentas una persona normal. Necesitamos nosotros considerar este pasaje para decir, Jesús no era cualquier persona. Jesús era el Hijo de Dios y sigue siendo el Hijo de Dios, así como fue por siempre. Perdón, hermana Lorena. Pastor, ahí de nuevo cuando dice con óleo de alegría, más que a tus compañeros, ¿se refiere a los ángeles? Sí, porque está hablando de los ángeles, que supuestamente están en el mismo ambiente celestial, pero dice que el óleo de alegría más que, es decir, es superior siempre a sus compañeros. Este es un argumento, yo creo, muy, muy fuerte para que nosotros también lo utilicemos con aquellas personas que no conocen a Cristo y que niegan, por ejemplo, de que Jesús sea Dios o que Jesús sea el que puede dar salvación. Aquí está siendo presentado como el Rey de Reyes, como Dios mismo, como el que hace justicia, pero también aborrece la maldad. Y es un argumento de salvación, hermanos. En el capítulo 2 vamos a ver cómo necesitamos darle valor a la salvación misma que procede de este personaje que está siendo presentado aquí. Porque realmente, si Él aborrece la maldad y ama la justicia, entonces, si nosotros no somos justos, ¿qué nos corresponderá? Aborrecimiento de Dios. Y la maldad no puede habitar con Dios. ¿Sí? Sin santidad nadie puede ver a Dios. Y eso es Antiguo Testamento. ¿Sí? Los judíos sabían eso. Así que es un argumento que también nosotros podemos utilizar. ¿Por qué es que necesitamos la salvación hoy? Porque somos malos. Y el único que puede ayudarnos a ser mejores es Jesucristo, quien ama la justicia. Si le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesucristo, Él nos da de su justicia, porque nuestra justicia no nos ajusta ni para llegar al techo, ya no digamos al cielo, por más que digan una escalera chiquita y otra grande, la bamba es esa, ¿va? No nos ajusta, pero cuando creemos en Cristo, su justicia es implantada en nosotros y entonces ya no hay maldad en nosotros, podemos relacionarnos con Dios. Ven, este argumento es clave no solamente para presentarse a los judíos o para la gente que no reconoce en este tiempo a Jesús como Dios, sino también para nosotros. Nos confirma de que aunque seamos tan malos como somos, porque seguimos pecando aún ya teniendo a Cristo en nuestro corazón, tenemos la justicia de Dios. Y como Él aborrece la maldad, al ver en nosotros la justicia de Jesucristo, ya podemos tener libre entrada a su presencia. Es una gran bendición que tenemos. Así que Jesús es superior a los ángeles porque Él es el Mesías,
Él es el Rey sentado en el trono, Él es el Hijo de Dios, Él es el Eterno y el que ama la justicia y aborrece la maldad. Varios argumentos presentados en relación a Jesús. Vayámonos con eso, valorando quién es Jesús realmente para nosotros. Oremos.